¿Qué tal te ha ido este año? ¿Creciste o te estancaste? ¿Decreciste o progresaste como nunca antes? Diciembre es un mes que nos invita a la reflexión. Es un tiempo de cierre, es un tiempo de análisis de lo que ha sido nuestro año. En algunos ámbitos se le llama tiempo de balance. Y en este día quiero que todos nos tomemos un tiempo para considerar cómo hemos andado en nuestra vida espiritual. ¿Hemos alcanzado las metas planteadas al inicio del año? ¿Hemos crecido en nuestra relación con Dios? El texto que leímos recién dice la palabra: porque el Señor nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Aquí la palabra nos dice que hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Este es nuestro propósito. Todos los que estamos aquí en esta noche y todos los que conformamos la Iglesia del Señor somos llamados a ser como su Hijo Jesucristo. Y hoy vamos a analizar cómo hemos estado avanzando hacia esa meta. La Biblia nos alienta a analizarnos, a examinarnos. Segunda de Corintios 13:5 dice: pero examínate a ti mismo y prueba si estás en la fe. Examínate a ti mismo, conócete a ti mismo, a ver si Jesucristo está en ti. La palabra del Señor nos dice, nos insta, analiza tu vida, examínate. Y para esto deberíamos orar, porque no es un análisis que deberíamos hacer así a la ligera. Tendríamos que hacerlo con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo. La palabra nos insta justamente a pedirle a Dios sabiduría. Dice en Santiago 1:5: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo se la pedimos? En oración. Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que el Señor te pueda alcanzar sabiduría para poder analizarte como corresponde. Dedica tiempo a Dios pidiendo a ver que te revele en qué área de tu vida necesitas crecer. Podemos orar al Señor pidiendo discernimiento para ser honesto con nosotros mismos y para ver tu vida a la luz de su palabra. Porque una de las cosas que nos falta a veces en el tema de analizarnos, de investigarnos a nosotros mismos, es la falta de sinceridad. Ya en el saludo lo notamos, ¿no? ¿Cómo anda? Bien, bien. Pero de verdad, sí, anda, pero ando de 10. Sería interesante que uno como cristiano aproveche a escribir y a escribir mucho, y a utilizar ese bolígrafo, alguna quizás agenda o algo que usted tenga, algún librito, eso que usted compra en la librería, para escribir. Y pueda dividirlo, por ejemplo, en 2 columnas y anotar, por ejemplo, en un lado los logros espirituales, en la otra las áreas de debilidad de tu vida, y comenzar a anotar, no sé si semanalmente o mensualmente. Este ejercicio te puede ayudar a ver con más claridad y ver con equilibrio tu vida, porque también a veces somos extremistas. Pareciera que no logramos nada o pareciera que logramos todo. Entonces, teniendo así a simple vista las cosas que logramos, las cosas que no logramos, vamos a tener un análisis más exacto de nuestra vida. Así que hoy vamos a explorar cómo realizar un análisis más preciso de nuestras vidas. En primer lugar, tendríamos que compararnos correctamente. Entonces, número 1, compárate correctamente. Uno de los mayores errores al hacer un balance en nuestras vidas es precisamente compararnos
con lo que nosotros consideramos más inferiores. Se lo pongo en un ejemplo para que usted se acuerde. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaba en séptimo grado? ¿Se acuerdan cuando estaba en séptimo grado? Y los miraba a lo de primero así medio como por abajo de su hombro, rebajándolo. Estos chiquitos que no, recién empiezan. Y medio como que lo menospreciaba, ¿no? Y cuando ingresó a primer año, usted quedó medio que los de quinto, los de sexto lo miran medio como por debajo del hombro, ¿no? Vieron que a veces compararse con las personas equivocadas hace que nosotros tengamos una opinión de nosotros equivocada. Por lo general, cuando nosotros analizamos nuestra vida y pensamos un poquito para adentro y queremos saber si hemos avanzado o no, pensamos en el peor hermano de la iglesia. Y decimos, pero tan mal no ando. Pensá en el hermano peor de la iglesia, a ver quién es. No me lo diga. Pero usted piensa, sí, yo como ese hermano, no, nada que ver. Ese es carnal, lo usa el diablo. Viste que cada vez que abre la boca deja mucho que desear. Y claro, cuando nos comparamos con la persona incorrecta, parece que nuestra vida ha logrado muchas cosas, pero a menudo caemos en esa trampa de medir nuestro progreso en función de aquellos que están a nuestro alrededor, pensando que si estamos mejor que ellos, estamos bien. Pero la verdadera medida de comparación, ¿quién debe ser? ¿Cuál es el metro, el estándar de nuestra vida? Siempre, pero siempre tiene que ser Cristo. Pero porque la Biblia lo dice. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir que si usted quiere compararse a ver si creció o no creció, tiene que ir a la pared, allí está la figura de Cristo y usted tiene que medirse a ver cómo anda a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí se va a dar cuenta si está más parecido a Cristo o quizás decreció. Porque puede ser que en el ámbito espiritual también hayamos pegado un bajón. Al mirarnos a nosotros mismos a la luz de su perfección, nos damos cuenta de que hay mucho que trabajar quizás en nuestras vidas. La verdadera evaluación no debe basarse en lo que otros están haciendo, sino en cuánto nosotros estamos siendo semejantes a Cristo Jesús. Deberíamos establecer esto como un estándar en nuestra vida. Si usted me permite una aplicación práctica para que usted pueda tomar nota y decir, ¿cómo hago esto, pastor? Sería importante que usted, por ejemplo, si nos vamos a comparar a Cristo, tome los atributos de Cristo. ¿Dónde encuentra usted el carácter de Cristo? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si hemos avanzado o no? Usted va a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Y qué va a encontrar en la Biblia? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos compararnos a ver si hemos crecido o no en nuestro carácter, tenemos que ir a ese lugar. Y usted va a encontrar una lista que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas acerca del carácter de Cristo. Entonces, comienza hablando del amor, comienza hablando del gozo, de la paz, de la paciencia. Y usted debería justamente evaluar su carácter con el carácter de Cristo, a ver cómo andamos, no con el carácter de otro. No se compare con el carácter de su esposa o de su esposo, ni de sus hijos, sino que tiene que compararse al carácter de Cristo. Por ejemplo, si usted elige el tema de la paciencia,
¿Cómo anduvo usted con el tema de la paciencia este año? ¿Creció en paciencia o le falta paciencia? Somos más fáciles de saber si el que está al lado nuestro creció o no creció en paciencia, ¿no? Ya lo sacamos ahí. No, porque veo que hay una edad que a la esposa le falta tolerancia, ¿sí? Como algo natural, normal, por falta de hormonas en su cuerpo. Y decimos, sí, esta mujer le decreció en paciencia. Se parece más al diablo que a Cristo. Le falta paciencia. Pero claro, es fácil compararnos con otros, por eso comparémonos con Cristo. ¿Y vos? Porque el hombre cuando va avanzando en edad, ¿crece en paciencia o decrece en paciencia? ¿Cómo? Decrece también, decrece. ¿Por qué? También por falta de hormonas. Entra en la andropausia, ¿no? Entonces se vuelve menos intolerante con la circunstancia, con la esposa, con los hijos. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que las comparaciones hacia nuestro lado no sirven. Tenemos que compararnos con Cristo. Con Cristo. Gloria al Señor. Entonces anotemos esas acciones específicas que deberíamos tomar para mejorar en ese aspecto. Por ejemplo, dicen algunos que hay que contar hasta 10 antes de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque todas las palabras que nosotros decimos después no hay forma de volverla hacia adentro. Usted las dijo. Se la dijo a su esposa, se la dijo a su esposo y por ahí hiere. Y hay heridas que por ahí tardan mucho en sanar. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los matrimonios jóvenes en los cuales estamos trabajando hace ya 2 años, ¿no? ¿O 3? 2 años. Por ejemplo, venimos trabajando acerca del amor y ¿quién es el que tiene el perfecto amor? Cristo, ¿no? Jesús. Entonces evaluamos también nuestra forma de proceder como esposo o como esposa a la luz de la palabra del Señor. Estos últimos meses, por ejemplo, hemos estado examinando que el amor no es egoísta. Hemos estado dando lecciones. Las lecciones las dan justamente los mismos hombres o las mismas mujeres que le toca dar. Hemos hablado que el amor es reflexivo. Hemos hablado que el amor es considerado. Hemos hablado que el amor no es grosero. ¿Se recuerdan o no? A ver los matrimonios jóvenes. ¿Y se produjo o no se produjo algún cambio en eso? Es decir, tenemos que evaluarnos, tenemos que mirar dónde tenemos que ajustar para que estas cosas puedan crecer. Lo segundo que debemos hacer para hacer un análisis de nuestra vida como corresponde, reflexiona sobre tus logros y fracasos. Otro error común es hablar únicamente de los logros. De los logros. Esta mañana hablaba con un hermano de otra congregación y me contaban que hizo una cosa terrible. Se confundió de día en un evento. Y cargándolo le decía, pero che, vos lo único que hablas siempre de tus logros, ahora me enteré de tus fracasos. Sí, dice, porque siempre hay que hablar de las cosas buenas que hacemos, no de las cosas malas. Bueno, cuando uno hace un análisis que valga la pena, no solamente debemos considerar las victorias, también deberíamos considerar nuestros fracasos. No escuché ninguna mención. Pablo fue sincero, por ejemplo, en la iglesia, a la carta que le escribió a los filipenses, dice el capítulo 3, versículos 12 y 14, anótelo. Permítame, yo lo voy a leer en la NTV, la nueva traducción viviente, porque se comprende un poquito mejor nada más. Dice lo siguiente, Filipenses 3:12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Sabe quién dijo esto? El apóstol Pablo. Es decir, que Pablo no se la creía. ¿Cuánto pueden decir lo mismo que dijo Pablo? Pastor, yo todavía no alcancé la meta.
dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, porque está hablando de un punto cúlmine. ¿Cuál es? La perfección, lo de Cristo. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Es decir, que Él está consciente de que el Señor lo salvó para alcanzar la perfección. ¿Cuál es la meta a la cual quiere el Señor que llegues? La perfección. ¿Dónde quiere que el Señor llegue usted? ¿A dónde? A la perfección. Fíjese que el anhelo, lo que el Señor quiere con tu vida, es un proyecto muy ambicioso. Él quiere la perfección de tu vida. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice, me enfoco en lo que tengo como meta, el propósito de Cristo Jesús. Dicho sea de paso, cuando uno va llegando y avanzando en años, sabe que tiene que enfocarse porque no va a lograr alcanzar un montón de cosas que se propuso en la vida, pero tiene que afinar la puntería porque los años que tienen por delante son pocos. ¿Cuántos años usted tiene por delante? Pensando así más o menos lógicamente, usando la lógica. ¿Cuántos años le queda por delante? Veo que algunos dicen, bueno, yo haciendo un cálculo más o menos, me quedan 10 años, otros 20 años, pero a lo mejor usted vivió un montón de años y se da cuenta que le queda poco por delante. Bueno, tiene que afinar la puntería, tiene que enfocarse para lograr el propósito para el cual Cristo lo llamó, que es la perfección. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me enfoco porque tengo poco por delante. Es decir, resaltar nuestros éxitos y olvidar nuestras debilidades y fracaso hace de que nosotros perdamos objetividad. Pero hermanos, cada uno de nosotros tiene áreas en las cuales necesitamos mejorar. El crecimiento espiritual no se trata solamente de lo que hemos alcanzado, sino también en reconocer las áreas donde nosotros hemos fallado y buscar ahí el perdón, la restauración, la guía de Dios. ¿Cómo te fue este año, por ejemplo, en el tema del perdón? Aquellos que, por ejemplo, viven en el matrimonio, ¿te cuesta perdonar? ¿A la esposa le cuesta perdonar al esposo? ¿Al esposo le cuesta perdonar a la esposa? Vamos a la otra parte, a los que son solos, porque ahí algunos dicen, yo vivo solo, tengo ventaja. Mentira. Porque vive también en un entorno. Siempre vivimos rodeados de personas, siempre. Algunos dicen el casado, el soltero tiene ventaja sobre el casado, dice la Biblia, ¿no? Pero al soltero le encajan todos los parientes que hay que cuidar. ¿Y qué ventaja tenés? Nada, ninguna ventaja. Le encaja a todos los sobrinos que hay, que existen. ¿A quién? A la que parece que no tiene que hacer nada. Y así le van encargando. Pero entonces siempre vivimos rodeados de personas, siempre. ¿Cómo anda el tema del perdón? ¿Cómo anda el tema del carácter? Este año, ¿mejoraste tu carácter o empeoró tu carácter? Tu actitud. La actitud te puede hacer aceptar o rechazar. La actitud te hace feliz o te hace infeliz. ¿Cómo anduvo este año el tema de la fe, de la confianza en Dios, en su palabra?
Puede ser que hayas avanzado haciendo un análisis, ¿no? Puede ser que hayas retrocedido. Nuestras derrotas pueden ser oportunidades quizás mucho más grandes para aprender y para crecer. Las derrotas podríamos llamarla en esta noche que pueden ser nuestras aliadas para el crecimiento. ¿Por qué? Porque de los errores también se aprenden muchas cosas. Cuando uno se da cuenta que el error solamente fue una forma de hacer la cosa incorrecta, aprende mucho y se da cuenta de que ese no es el camino, no es la forma, no es la fórmula para hacer las cosas como corresponde. Entonces le sacamos provecho, es decir, que no le tenga miedo a fracasar, porque es una forma también de aprender. Revisa entonces las metas que te planteaste a comienzo de año. Quizás usted no se acuerda, pero vaya, revisa algún libro donde usted lo anotó. Vuelvo a decirle, escriba, tome apunte, marque las cosas que son importantes en su vida. Reflexiona sobre las cosas que alcanzaste, aquellas cosas que no pudiste alcanzar, qué aprendiste o qué no pudiste lograr. Considera compartir ese proceso quizás con algún amigo o con alguien que te pueda ayudar. Nosotros le podríamos llamar un mentor espiritual, alguien que te guíe, no que te haga las cosas, sino que te aconseje como corresponda, como para retroalimentarse espiritualmente, que te dé una devolución, que te diga, bueno, yo te apoyo en este sentido, pero mira, te voy a corregir en esto, en aquello, en lo otro. Sería importante, cuando estamos hablando de logros y fracasos, que usted pueda cultivar la actitud del agradecimiento. Porque si estamos hablando que las derrotas y los fracasos también sirven, usted tendría que hacerse una lista de las cosas que están agradecidas, de lo que usted logró y realmente tiene gratitud al Señor. Estoy hablando, aunque sea de este año. Incluso en aquellas cosas que ha fracasado o ha tenido dificultades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y esto te va a ayudar a recordar que también Dios trabaja sobre todas las dificultades y circunstancias que te toca vivir. Bendito sea el Señor. Lo tercero que usted tiene que hacer para hacer un buen análisis en su vida, tiene que evitar las excusas. Evite las excusas. A menudo encontramos justificaciones en lo que es la falta de apoyo en los demás. Algunos suelen decir, si yo hubiese tenido un poquito más de ayuda en la vida, hubiera logrado más cosas. Y constantemente escuchamos a manera de reproches, situaciones y cosas que a veces nos duelen y queremos, parece, justificarnos en aquellas cosas que no hemos sido ayudados. Sin embargo, debemos recordar que nuestra relación con Dios es personal. La fe que vivimos, que profesamos, es personal y nos llama a ser responsables de nuestras propias acciones y decisiones. Usted es responsable por lo que decide todos los días y usted es responsable por todas las acciones que lleva adelante cada día, y la Biblia nos enseña de que de eso daremos cuenta. Además, Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. No podemos permitir que la falta de aporte de otros nos conviertan en una excusa para nuestra inacción con Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos y está a nuestro alcance. Nos ha dado la fe y somos responsables de utilizar todos los recursos que Él puso a nuestra disposición. Por lo tanto, en ese sentido de responsabilidad personal, tenemos que identificar al menos una excusa que has estado poniendo en tu vida para justificar la falta de avance en el plano espiritual. Vieron que enseguida nosotros encontramos una excusa. ¿Por qué usted no pudo avanzar este año espiritualmente como debía haber avanzado?
y usted ya sabe quién tiene la culpa. Y enseguida tiene un culpable, ¿no? ¿Quién es el culpable? Reflexiona sobre cómo puede asumir esa responsabilidad personal y actuar de la forma que Dios espera. Deberías comprometerte a dar un paso concreto, quizás esta semana, de cómo puedes acercarte mejor a Dios, sin importar ninguna circunstancia externa. A veces uno parece un poco cómico, ¿no? Que tu falta de crecimiento espiritual o tu inacción en las cosas de Dios, la culpa la tenga tu patrón, el horario en que trabajás, el clima. Tenemos tantas excusas porque hace mucho calor o porque hace mucho frío. Por eso compramos los aires frío-calor nosotros, para que esa excusa no exista. No vengo porque hace mucho calor y en el templo tenemos el mejor aire. No vengo porque hace mucho frío, tenemos la mejor calefacción. Es decir, no hay excusa para eso. ¿Y a dónde viví? A una cuadra. Siempre hay una excusa, ¿no? Para salir como ileso de eso. Pero usted puede comprometerse, hay tantas áreas donde usted puede progresar. ¿Qué lo ha frenado este año en el avance? ¿Cuál es su excusa? Pero esta semana usted puede tomar una acción, puede tomar una decisión. Por ejemplo, ¿cuánto hace que usted no estudia profundamente un libro de la Biblia? Por su cuenta, como un estudio personal. Yo a muchos de ustedes les he repartido una hojita con preguntas que usted podría hacerle al texto para sacarle provecho. Y que esas preguntas haga un análisis de ese texto y usted se enriquece espiritualmente. No sé qué habrá hecho con esa hojita, pero se las repartí a muchos. Para que usted haga un profundo estudio de la Biblia. Comprométase a servir al Señor. Avance espiritualmente. Comprométase, por ejemplo, a dar el seguimiento a un nuevo en la fe. Hay veces que nos hacen falta maestros, pero no porque no haya, sino por falta de compromiso de los maestros. ¿Por qué? Porque tienen excusas. Muy válidas para ellos, pero no para Dios. Ponete a disposición para servir en algún departamento. Es decir, usted puede tomar un montón de acciones para salir de ese estado de excusa. Lo cuarto que usted podría hacer para hacer un buen análisis de cómo anda espiritualmente. Nunca justifique el egoísmo. Nunca justifique su egoísmo. También es fácil caer en ese error de justificar nuestro mal accionar, nuestro egoísmo que está metido hasta en los huesos nuestro. Yo no sé si alguna vez usted se ha analizado y profundamente y ha dicho y ha pensado lo malo que usted es. Vieron que hay gente que se jacta, pero yo soy buenito, pastor. Pero Pablo, ¿qué dijo de sí mismo? ¡Ay de mí que soy! ¿Qué dijo? El primero de los pecadores. ¿Habrá alguien en esta noche que se considere el primero de los pecadores? Porque eso sería sincerarse, ¿no? Yo soy el primero de los pecadores. Que Dios tuvo gracia y misericordia conmigo. Y en algún momento creí que era bueno yo. Digo, Señor, ¿por qué me salvaste a los 15 años si yo era bueno? Así lloraba el Señor. No cometí tantos errores, tanta falta. Señor, yo no fumaba ni tomaba, no fui nunca al baile, nunca me drogué. Y después, cuando vi la perfección de la santidad de Dios, cuando tuve un encuentro con el Señor, me di cuenta que era el peor de los pecadores. Que Dios no me consumió por su misericordia. Y que estoy vivo gracias a que Él tuvo misericordia de mí y por su gracia me salvó. Y le podría hablar de todos mis errores, pero su gracia es mucho más grande que el peor de mis pecados. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:1, por lo cual, despojándoos
despojándoos de toda malicia, de todo engaño, hipocresías, envidias y de toda maledicencia. Hermanos, Pedro le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, todas estas cosas están dentro nuestro. ¿Puede reconocer sinceramente que en usted todavía está arraigada la malicia? La malicia es terrible y tan difícil de reconocer y de excusar, porque siempre el otro tiene la culpa. Pero es tu accionar, es tu forma de accionar lo que demuestra la malicia. Porque hay gente que realmente parece que estudia para hacer el mal y para hablar mal, para actuar mal, tiene algo adentro que es un germen de malicia. Para responder mal, para hacer sentir mal al otro, porque la malicia es terrible, es como, después Pedro llega a decir que es como una levadura. Es chiquita, pero crea tantos problemas. Por ejemplo, ¿tu suegra tiene malicia? ¿Tu suegro? ¿Tu mamá tiene malicia? ¿Vio qué fácil que es reconocer la malicia en el otro? ¿Tu papá? ¿Tus hijos tienen malicia? Siempre miramos a lo demás. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Vos tenés malicia? Y sí, porque vos también sos suegro, padre, hija. Pero si podrías reconocer la malicia que se entremezcla dentro de esa harina de la fe, ¿no? Te vas a dar cuenta que la tenés que sacar inmediatamente. El Espíritu Santo de Dios te puede dar discernimiento para entender, mira, eso que pensaste, eso que querés hacer, es maldad, eso es malicia. Y cómo duele cuando otro te dice, pero ¿te das cuenta que estás pensando con malicia? Yo, dice, yo, sí, vos, eso es malicia. No. Casi le hablaba hasta en lengua. Parecía que no es malicia. No, lo que pasa, pero fíjate que estás pensando mal de la otra persona, la estás prejuzgando. Es un juicio que estás haciendo anticipadamente antes de hablar con la persona, pero no, pero eso es malicia. Satanás. Y nos cuesta reconocer. Nos decimos a nosotros mismos que actuamos bien, que en cierta manera todo el mundo hace eso, nadie se da cuenta y enseguida nos excusamos. Lo que pasa, pastor, que yo no sé si usted me va a creer, pero yo salí parecido a mi mamá. Mi mamá era así. Y el otro dice, no, soy el calco de mi padre. Mi padre respondía así, hablaba así y maldecía así. Pero la Biblia dice hoy al comienzo que dijimos que debemos apuntar a ser todos igual que ¿quién? ¿Que quién? Que Cristo Jesús. El Padre apunta a que nosotros nos perfeccionemos y seamos igual que Jesucristo. Es decir, que del momento que te convertiste a Cristo y entendiste que sos un cristiano, basta de papá y mamá, son excusas. Tenés que apuntar a morir a sí mismo y a ser semejante a Cristo. ¿Qué carácter tenés que tener? El del Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Todo amor, todo gozo, todo paz, todo paciencia, ¿sí? Fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, Dios siempre está presente y lo más maravilloso es que Dios ve nuestro interior. Y es importante ser sincero con nosotros mismos y reconocer que el egoísmo no debería tener cabida en ningún creyente, ningún hijo de Dios. ¿Cuál es el antídoto contra el egoísmo? ¿Cómo se combate el egoísmo? ¿Cuál es la vacuna para el egoísmo? ¿Qué es lo contrario? El amor. El amor.
Entonces necesitamos vivir con un corazón que busque el bienestar, bendecir a los demás, siguiendo justamente el ejemplo supremo que es Cristo, que Cristo vivió sirviendo a los demás. Entonces, ¿cómo voy a morir a mi egoísmo? Poniéndome a disposición del Señor y decirle: Señor, vivo para servir a mi prójimo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, haz un autoexamen de tus actitudes hacia los demás. ¿Hay algún área donde has sido egoísta este año? Todos miran para abajo, pero bueno. Anota alguna situación específica donde fuiste egoísta, actuaste con malicia. Y del otro lado de la columna pone cómo deberías haber actuado, cómo Cristo debería haber actuado en tu lugar, qué hubiera hecho Él. Cambia, ¿no? Planifica algún acto de servicio esta semana ayudándole a alguien. ¿No te gustaría llevar a algún amigo a Cristo? Con eso matás tu egoísmo, tu malicia, todas aquellas cosas que son malas, y en amor le habla a uno de tus amigos. ¿Cómo se puede salir del egoísmo? Por ejemplo, apoyando la escuela bíblica cuando funciona, saliendo del egoísmo y apoyándola con lo que le haga falta. Apadrinando a algún adolescente para el campamento o algún joven. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes dicen amén a eso? Allá hay uno, gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Un hermano que no fue egoísta, que me vio con fe. Y le doy un tip más. Por ejemplo, ofreciendo tu tiempo. Cuando uno da del tiempo, cuando uno ofrece el tiempo, cuando uno dona tiempo, ¿qué está dando? Vida. ¿Para qué, pastor? Para escuchar a alguien. Tómese un tiempo, un momento, como para ofrecer tu oído y escucharle a alguien que a lo mejor está necesitado. ¿Sabe cuánta gente necesita hablar con alguien? No para que le dé respuesta, sino solamente como para desahogarse. Porque inmediatamente cuando la persona habla, está la respuesta en su boca de parte del Señor. Le hace dar cuenta qué es lo que está haciendo mal. Pero no tiene con quién hablar. Lo quinto que usted debería hacer para hacer un buen análisis de su vida este año es inspeccionar los cimientos. Los cimientos. Pregunto, ¿de vez en cuando uno tiene que revisar los cimientos de la casa? ¿Qué dicen ustedes? Que son todos maestro mayor de obra. ¿Hay que revisar los cimientos o usted cree que los cimientos, una vez que lo hicieron, no hay que revisarlo más? Total, lo hizo el hermano fulano de tal, es un ingeniero. Pero vaya y pégale una revisada a los cimientos de su casa, cómo andan. A ver si a lo mejor tiene que hacer alguna acción para que eso se preserve en el tiempo. ¿Se puede socavar un cimiento? Mire, yo viajo mucho para Córdoba, he visto casas inclinadas. ¿Sabe por qué? Porque la napa subió, se aflojó todo y las casas se torcieron. Y los cimientos parece que están bien, pero claro, donde estaban apoyados los cimientos se socavó. ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Está firme o está media inclinada, que se va inclinando? También hay otra forma de que pueden socavarse los cimientos. Es fundamental ser honesto en este sentido al cimiento de la fe. ¿Estás construyendo tu vida sobre la roca sólida, sobre Jesucristo? ¿Has construido tu vida espiritual sobre la oración, sobre el estudio de la palabra, sobre la santidad? ¿O estás dejando que tu fundamento se socave? Hoy usted no va a escuchar muchas predicaciones de la santidad, ni de la palabra de Dios, ni menos de la oración, porque parece que no vende ese tipo de predicación. Pero nosotros no estamos para hablar lo que a la gente le gusta, sino lo que dice la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque hay mucho comezón de oír lo que a mí me gusta oír. Nosotros tenemos que predicar el verdadero mensaje de Dios. La falta de oración, la falta de firmeza en el estudio de la palabra puede llevarnos a tener una vida muy frágil. Y los vientos de pruebas van a poner justamente, valga la redundancia, a prueba los cimientos de tu vida espiritual. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos dedicando tiempo para fortalecer esos cimientos? Es decir, mi relación con Dios. Dice la Biblia en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Sabe qué significa fluctuar? Sin tambalear. Este año tu vida tambaleó. ¿Puedo ser sincero? Este año tu vida tambaleó espiritualmente. No te pregunto del de otro año, sino de este año. Estamos haciendo un análisis corto. ¿Tambaleó tu vida espiritual? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces evalúa tu vida de oración, evalúa tu vida de estudio bíblico, establece horarios, establece tiempos, considera unirte quizás a otras personas para que puedan ayudarte a hacer algún estudio de la palabra del Señor. Crea una rutina sólida para que siempre quieras volver a estudiar la Biblia. Vez pasada hablaba con un hermano y le decía, ¿vos estás estudiando, estás haciendo el estudio que te di? Me decía, no, la verdad que tengo problemas. ¿Cuál es tu problema? La vista. Entonces, ¿qué le dije? ¡Hacete los lentes! Ah, claro, tiene razón. Porque hasta a veces la lógica nos falla, ¿no? Hacete lentes, ¿por qué? Porque toda tu vida de fe está basada en lo que tenés que leer, no en lo que tenés que ver por un TikTok o por la pantalla de un celular. Tu vida tiene que ver con Biblia, leer la Biblia, la palabra del Señor. Esto no muerde, no rasguña, no le tenga miedo. Lea la palabra del Señor y su vida va a crecer, no va a tambalear, no va a fluctuar. Dígame amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen problema de vista? Háganse los lentes. Y usted dice, pero ya me lo hice, hágase de vuelta. Porque tiene que leer la palabra del Señor. Usted pasa a los 40 ya, fíjese que le dificulta, a veces no me da ganas de leer. Hacete los lentes. Ganarle al diablo. Pero tenés que leer la palabra del Señor. No te excuses. Cultivá el hábito de la lectura. Y le dejo algo que es muy importante. ¿Cuántos quieren que sus hijos lean? ¿Cuántos papás quieren que sus hijos lean? Bueno, sus hijos tienen que verlo leer. En casa, yo tenía un papá y una mamá que leían mucho. ¿Y por qué leían mucho? Porque no existía la televisión. Pero cuando usted lee mucho, funciona mucho la imaginación. ¿Y qué leían? Esas revistas que tenían... ¿Cómo se llama esa revista? No, es el título, pero son revistas de aventuras, de cuentos, de historietas. Y leíamos, y se ve que en un tiempo se compraba, después se cambiaba, se canjeaba, no sé cómo era el tema, pero siempre en casa había algo para leer. La leía mi mamá, la leía mi papá, después la leía mi hermano, después la leía yo, después los otros hermanos, y así era una cosa que los chicos van copiando lo que los padres hacen. ¿Por qué entonces los hijos no leen? ¿Por qué su hijo no lee? Péguese en la cabeza, por culpa mía, porque yo no leo, tiene que decir. Porque yo no leo. No le enseño a leer. ¿Y cómo le enseño a leer? Sácale el celular y póngale un libro. Y lea usted con él, porque dice, mira, acá dice así, pues tengo, y le va leyendo, ¿no? Pero métale el hábito de leer.
Y si usted tiene padres que no han leído, porque puede ser que la circunstancia de la vida haya hecho de que ellos no fueron a la primaria, no fueron a la... No es excusa, no es excusa. En Cristo Jesús, en el Evangelio del Señor, siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. Usted hágase del hábito de la lectura. ¿Quiere que su hijo lea? Lea en el nombre del Señor. Y usted va a ser como una fuente de inspiración para que ellos aprendan algo. El mejor legado que usted le puede hacer a sus hijos es formarle el hábito de la lectura. ¿Se entendió? Bien. Cree entonces un plan de lectura bíblica para este año. Un cristiano que debería leer la Biblia. ¿Cuántas veces por año? Por lo menos una vez al año. ¿Sí? Hay una fórmula donde usted, leyendo 3 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, lee la Biblia en un año. ¿Cuánto tiempo de creyente tiene? Bueno, la dejo ahí nomás. Cree un hábito de lectura para el próximo año. Incluya libros en la lectura que te desafíen. En vez de comprar cosas que no convienen, comprate un libro. El libro no muerde, te alimenta espiritualmente. Hoy el peor negocio que existe en nuestro país y en el mundo, ¿sabe cuál es? Tener una librería cristiana, porque los creyentes han dejado de leer. Y encima si se llevan un libro no lo pagan. Pero lee libros doctrinales. ¿Cuánto hace que no lees un libro de doctrina? Por ejemplo, doctrinas fundamentales. ¿Leíste alguna vez un libro de doctrinas fundamentales? Me estoy por enojar, pero no me van a hacer enojar. ¿Leíste algún libro de inspiración que te ayuda a profundizar la comprensión de Dios, el plan de Dios? ¿Qué lees? Porque no te voy a preguntar a qué youtuber seguí, ¿no? ¿Qué lees? Sexta cosa que usted tiene que aprovechar para hacer una autoevaluación, un autoanálisis. Aprovechar los recursos del cielo. Tenemos que recordar que contamos con recursos a nuestra disposición en el depósito del cielo. Dios nos ha dado su palabra, el poder del Espíritu Santo, la comunidad donde nosotros nos congregamos, los creyentes, ¿no es cierto?, que están a nuestro alrededor. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que tenemos recursos del cielo, recursos naturales en la vida espiritual. ¿Estamos utilizando estos recursos para crecer y avanzar en la fe? No tenés que permitir que las distracciones o los problemas de la vida te desvíen de la obra y el propósito de bien que Dios está haciendo en tu vida. Utiliza esos recursos disponibles. ¿Dónde están enumerados los recursos de Dios? Los recursos del cielo para nuestra vida. ¿En qué libro de la Biblia están expuestos? Así de forma sencilla. Vieron que uno dice, tenemos recursos de parte de Dios que están a nuestra disposición. ¿Dónde están? Porque a veces uno tiene que decir, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Búsquelo en la palabra del Señor. Están. Cuando uno lo descubre, dice, pero ¿cómo yo puedo vivir una vida así teniendo todas
estos recursos de parte de Dios. Y Dios te dice, porque sos un miserable. Mirá todo lo que yo tengo a tu disposición y vivís como un mendigo. Mirá todo lo que yo hice por vos y te lo puse a tu disposición y mirá cómo viví. Mirá con qué te dejás dominar, mirá lo que es tu vida. Cuando deberías vivir como esto, porque yo te hice así. Esta es tu identidad. Haga una lista de esos recursos espirituales que están a su disposición. Espirituales estoy hablando, ¿no? En los lugares celestes. Ahí ya le di una guía. Pero ¿qué más tenés como recurso? Tenés Biblia. La Biblia es para comprársela y estudiarla, marcarla, leerla. Sería bueno siempre que compre una Biblia también de estudios bíblicos. ¿Qué otros recursos usted tiene? Libros, los libros que usted tiene. Forre su pared de libros con bibliotecas. Compre, invierta. El cristiano tiene que invertir en su vida espiritual, tiene que comprar cosas que lo nutran espiritualmente, como cualquier hombre y mujer que tiene un oficio se nutre de herramientas para llevar adelante su oficio. El oficio que usted tiene como sacerdote, como hijo de Dios, también involucra de que usted se haga de Biblia, se haga de libros, para que usted pueda ir creciendo espiritualmente y tenga que hablar. Porque si usted no tiene nada allí en el depósito de su corazón, ¿de qué va a hablar? Nunca le pareció que es interesante hablar con alguien que usted dice, pero qué interesante es hablar con esa persona, siempre aprendo algo nuevo, siempre me da un consejo, siempre salgo edificado, siempre te da algo para que puedas mejorar. ¿Qué tiene ese hermano? ¿Sabe lo que tiene? Lectura. Te edifica, te fortalece, te ayuda. Y si no tenemos el depósito lleno de esas cosas, ¿de qué tenemos lleno el depósito? De lo que mirás por los noticieros, de lo que escuchás por la gente, de cómo está el clima, y un montón de cosas que son cosas triviales que no te edifican ni te ayudan para nada, sino que solamente es una charla a nivel llano, es decir, que la podés tener con cualquier persona que inclusive no tiene a Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de las cosas de Dios, vas a hablar de Dios. Y hay una forma de llenarlo. Tienes a tu disposición sermones que puedes escuchar, predicaciones, música cristiana. Y comprometerte, por ejemplo, a utilizar, aunque sea uno de esos recursos esta semana o este día, por ejemplo, puedes decir mañana, mira, tengo este recurso, hace mucho que lo tengo ahí, un CD cristiano, volvelo a escuchar, recomendáselo a alguien. Si leíste un libro, pasáselo a alguien para que pueda edificarse, pero hacé algo con tu vida espiritual. ¿Te bendijo alguna predicación que escuchaste del canal de la Asamblea de Dios? Recomendáselo a otro. No te voy a recomendar que escuche otro. Invertí edificando tu vida en la iglesia, involucrate en la iglesia del Señor, considera unirte al culto de oración. Eso tiene que ver justamente con aprovechar los recursos del cielo. La iglesia tiene culto de oración. No en toda iglesia existe culto de oración. ¿Por qué usted no viene al culto de oración? A ver, ¿qué excusa me va a poner? Porque esa es la excusa que usted le va a poner a Dios, ¿no? ¿Por qué usted no viene al culto de oración? ¿Y por qué cuando tiene problemas hasta la cabeza viene al culto de oración? ¿Qué es lo que le hace venir? ¿Vieron que nosotros le predicamos a la gente? Lo que pasa es que usted busca a Dios solamente cuando tiene problemas. Tiene que buscarlo a Dios en todo momento porque hay que adorarlo a Dios siempre, no buscarlo solamente como una aspirina. ¿Cuántos han predicado alguna vez así? Eso también tiene que volver para nosotros, ¿no?
Aproveche el recurso de la oración. Aproveche a unirse el año que viene a algún departamento. Simplemente invite a alguien a tomar unos mates y háblele de Cristo. Llévelo a Cristo, inviértalo, afirmándolo, edificándolo en la vida espiritual. Y voy terminando. Jesús dijo en una oportunidad, hablando de Israel, pero lo quiero tomar en el plano espiritual. Él contó una parábola en Lucas capítulo 13. Verso 6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo él le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, córtala después. Muy conocida esta parábola, ¿no? Habla de un hombre que tenía una higuera plantada en una viña y al no encontrar fruto en ella durante 3 años, decidió cortarla. Porque hay que tomar decisiones a veces, ¿no? Usted que tiene su quintita, que ve que algo no funciona y ocupa un terreno, un lugar en el terreno que usted dice, pero si acá yo puedo poner otra cosa. Entonces usted práctico dice, la corte, total, acá puedo poner algo que dé mucho más fruto. Hace 3 años que tengo esta plantita y no me da nada. Sin embargo, el viñador le pidió que le diera plazo, que le diera un año más. La voy a cuidar, la voy a fertilizar, con la esperanza de que diera fruto. La parábola de la higuera ilustra justamente ese análisis que nosotros tenemos que hacer en algunas áreas de nuestra vida donde no dan fruto. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que des fruto. Y viene año tras año a ver si das fruto en esa área. Áreas que tienen que ver con relaciones y crecimiento espiritual. La solicitud justamente del viñador fue un año más, aunque sea, y destaca justamente la importancia de dar tiempo y apoyo. Dios te da tiempo, Dios tiene paciencia contigo, y inclusive Él busca que te apoyen de una u otra forma como para abonar en el plano espiritual ese proyecto que Él tiene de llegarte a que seas la perfección. Y además subraya la necesidad de tomar acciones concretas en áreas improductivas. Tenemos que tomarnos a veces el tiempo de evaluar algunos resultados, enfatizando el aprendizaje y la gratitud, que son esenciales, ¿no? Pero sin importar el éxito o el fracaso de los esfuerzos, tenemos que sentarnos un poquito y analizar nuestra vida, a ver si realmente hemos avanzado o no. Una vuelta me dijo un amigo que tenía, un pastor, me dice, ¿cómo te ves vos de acá a 5 años? Esto fue en el año 2000. ¿Cómo te ves vos de acá a 5 años? Entonces pensé y le dije, ¿no? Después me hizo otra pregunta. ¿Cómo te ves vos de acá a 10 años? Entonces también le respondí. Y él me respondió y me dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Eso que yo dije a los 5 años lo logré. Y eso que dije yo a los 10 años como me veía, también lo he logrado. Pero en el tema de lograr esas cosas también he visto que hay cosas que descuidé. Y esas cosas que descuidé también se echaron a perder y se perdieron. Y que este año que viene quiero volver a trabajar sobre esas cosas como para recuperar. Pero eso es una evaluación que yo hago de mi vida. Me considero, veo que hay cosas que he logrado y que estoy posicionado en un lugar donde Dios me mostró que iba a estar.
Pero también me doy cuenta que a veces en el hecho de enfocarse y querer lograr cosas, uno descuida otras cosas. Y a veces eso que descuidamos a veces no se puede recuperar más. Por eso uno tiene que tomarse un tiempo para analizar, mirar. Al finalizar este año, porque hermano, ya falta poquito para finalizar el año. Tomate un tiempo necesario como para reflexionar, evaluar y hacer cambios significativos en tu vida espiritual. Para establecer metas y ser honesto contigo mismo. Esto te va a permitir entrar en el año nuevo con un propósito renovado y un compromiso firme de seguir el camino que Dios ha trazado para ti. Que cada uno de nosotros pueda ser moldeado a la imagen de Cristo y reflejar su amor y su gracia en todo el mundo. Así que te animo a que este mes sea un tiempo de análisis, de reflexión, de renovación en tu vida espiritual, que puedas entrar al año nuevo con nuevas metas, con ese análisis que es muy necesario para mantener tu compromiso firme de seguir al Señor. Tenemos que examinar y sobre todo también nuestra vida. Así que tomate un tiempo necesario para reflexionar, evaluar y hacer cambios en tu vida espiritual. Segundo, establece metas, sé honesto contigo mismo y esto te va a permitir que el año que viene entres con un propósito renovado y un compromiso firme de seguir en el trazado que Dios tiene para tu vida. Que cada uno de nosotros pueda ser moldeado a la imagen de Cristo. Amén. Y reflejar su amor, su misericordia, su gracia. Así vamos a llegar a ser parecidos al Señor.